Dios les bendiga. Este es el 9º mensaje sobre la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. El mensaje de hoy se titula Edificando el matrimonio. Estará basado en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. En los mensajes anteriores hemos hablado de la importancia de vivir de una manera diferente como resultado de edificar nuestra vida en Cristo, así como de crecer en nuestra vida en comunidad. Pero la base de una comunidad es siempre la familia, y la base de la familia es el matrimonio, y la base del matrimonio es Cristo quien lo instituyó. Es desde ahí donde tenemos que comenzar a poner en práctica todos los principios que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios sobre nuestro crecimiento espiritual. En el pasaje que vamos a tratar el día de hoy, el texto habla precisamente de nuestras relaciones conyugales, obviamente desde la perspectiva de vivir como hijos de luz que se trató en el mensaje anterior. Es alarmante en nuestro tiempo las estadísticas sobre los divorcios. Parece que prometerse amor para toda la vida es cosa del pasado. Dentro de la consejería cristiana, las crisis matrimoniales son algo muy común y al mismo tiempo algo bastante serio, ya que la voluntad de Dios es que evitemos el divorcio a toda costa, recordando siempre que el hombre y la mujer al unirse en matrimonio se convierten en un solo ser. Y lo que Dios ha unido no lo pueden separar los seres humanos, tal como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es por esta razón que Dios nos ha dejado en su palabra consejos muy buenos sobre las relaciones conyugales, en donde plantea responsabilidades tanto para las esposas como para los esposos. Pero todo dentro del marco del contexto anterior que ya hemos visto, es decir, viviendo como hijos de luz, llenos del Espíritu Santo, y como dice Efesios capítulo 5, versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, buscando cada uno el bienestar del otro antes que el de sí mismo. Dar preferencia al otro es la forma más básica de mostrar siempre el amor. Las responsabilidades de las esposas. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24 nos dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Escuchar la palabra sometimiento en una sociedad tan polarizada como la nuestra por el machismo o el feminismo puede prestarse a muchos malos entendidos. De igual manera, decir que el esposo es cabeza de su esposa también se puede prestar a que algunos piensen que la Biblia presenta al hombre como alguien más importante que la mujer, y eso es totalmente falso. Veamos lo que no significa sometimiento. Sometimiento no significa en ninguna circunstancia un derecho del esposo para humillar a su esposa. Tampoco significa que el esposo pueda maltratar y obligar por la fuerza a que su esposa cumpla su caprichosa voluntad. Y mucho menos si la voluntad del esposo está en contra de la voluntad de Dios. Debemos recordar lo que la Biblia afirma en Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otro error de interpretación muy grave del texto en el versículo número 23 es que al decir que el esposo es cabeza de la esposa, muchos piensan que quiere decir que el hombre es cabeza de la mujer en un sentido general, como diciendo que por ser el hombre se tiene autoridad sobre cualquier mujer. Pero esto no fue lo que Pablo enseñó en este texto. El apóstol Pablo, al decir que el esposo es cabeza de la esposa, está hablando simple y sencillamente dentro del marco de la relación conyugal y nada más. Entonces, ¿qué significa sometimiento?
Para hablar del sentido verdadero de lo que significa sometimiento, debemos recordar primero que Pablo pide sometimiento mutuo entre todos los cristianos como producto de una vida llena del Espíritu de Dios. Solo así se puede cumplir lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dentro de los ejemplos prácticos de esto, comienza mencionando el sometimiento de las esposas hacia los esposos, pero por obvias razones, esto como fruto del amor de Dios. Sometimiento es la decisión voluntaria de aceptar el liderazgo del esposo dentro del contexto del matrimonio. Recordemos que Dios ha establecido orden y liderazgo para todas las esferas de nuestras relaciones. En la iglesia, por ejemplo, Dios ha establecido también líderes, pero esto de ninguna manera significa que Dios tenga predilección por alguien o que haya personas más importantes que otras. Más bien, el liderazgo en el reino de Dios siempre ha sido un puesto de servicio. Así el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos: quien quiera ser el mayor tendrá que ser el menor, es decir, el servidor de todos. Por esta razón, cuando Pablo dice que el esposo es cabeza de la esposa, se está refiriendo a un tema de liderazgo, no de importancia. Este tema en nuestro tiempo puede causar mucha controversia, ya que ha surgido un levantamiento de movimientos feministas que acusan a estos textos de la Biblia como machistas y hacen difícil su obediencia incluso en el contexto de la iglesia. Pero si ubicamos estos textos en su contexto histórico, en medio de una sociedad en que la mujer no tenía prácticamente ningún derecho, la Biblia más bien lo que hace por medio de este pasaje es brindarle a la mujer la seguridad que necesitaba y darle el mismo valor que al hombre, ya que les recuerda a los esposos que el matrimonio les convierte como parte de un mismo ser. Es decir, ahora se pertenecen el uno al otro. Y como veremos enseguida, los textos que se refieren a las responsabilidades del esposo en el matrimonio son mucho más extensos. Las responsabilidades de los esposos. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 31 nos dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este texto es especialmente revolucionario dentro de su propio contexto cultural. Pedir que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia es un concepto que exalta a la mujer y deposita una gran responsabilidad sobre el hombre. ¿Cómo amó Jesús a su iglesia? La Biblia nos muestra que la prueba máxima del amor de Dios se vio en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí Jesús dio su vida por su amada iglesia. Las implicaciones entonces son que el esposo debe amar a su esposa hasta el punto de dar su vida por ella. El verdadero amor, el amor ágape, es una decisión que tenemos que tomar para dar prioridad a las necesidades de otros antes que a las propias. Esto significa que el esposo tiene que aprender a dar prioridad a las necesidades de su esposa antes que a las suyas propias. ¿Cómo se puede decir que amamos a Dios si no amamos a nuestra esposa? El apóstol Pablo, en los versículos del 28 al 30, compara el matrimonio como ser parte del mismo cuerpo. Por tal razón, el esposo que no ama a su esposa es como alguien que no ama su propio cuerpo.
Más bien, así como nos tratamos a nosotros y cuidamos de nuestros cuerpos, así mismo debe ser el esposo al cuidar a su esposa. Una segunda responsabilidad que tiene el esposo en el matrimonio es la del liderazgo espiritual. En los versículos del 26 al 27, Pablo dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una esposa gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto nos muestra que Jesús se entregó por la iglesia también con el propósito de purificarla, santificarla y presentarle como una iglesia radiante. Si el versículo anterior dice que el esposo tiene que seguir el ejemplo de Jesús, debería hacerlo en esto también, en preocuparse por el bienestar espiritual de su esposa. Las preguntas entonces es: ¿nos preocupamos por la vida de oración, lectura de la palabra de Dios y más hábitos espirituales de nuestras esposas? ¿Somos ejemplos nosotros con nuestra manera de vivir? ¿Nos preocupamos primero por las necesidades de nuestra esposa antes que por las nuestras? Estas son preguntas que debemos plantearnos cada vez que como esposos queremos exigir que nuestra esposa se someta a nuestro liderazgo. Veamos que Jesús es el centro del matrimonio. Efesios capítulo 5 versículo 32 nos dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Finalmente, el apóstol Pablo enseña que la relación que hay entre Cristo y la iglesia es lo que modela la relación que debe haber entre el marido y la mujer. Tanto las responsabilidades de los esposos y de las esposas están de alguna manera fundamentadas en la relación que tengamos con Jesús. Los esposos deben mostrar el amor que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones para con nuestras esposas, sacrificarse por ellas, por su seguridad y su bienestar, como Jesús lo hizo por nosotros. Las esposas, en cambio, deben aceptar el liderazgo de su esposo de la misma manera que la iglesia se somete al liderazgo de Jesús. Entonces, la relación matrimonial es una forma de practicar tanto el amor como la obediencia de Jesús. Y sabemos que esto solamente es algo que el Espíritu de Dios puede producir en nosotros, y a medida que nosotros nos entregamos también a Dios. Es muy importante entonces, como matrimonio, el practicar hábitos espirituales juntos, orar juntos, leer la Biblia juntos, asimismo asistir a la iglesia juntos y tener el mismo amor y compromiso con el reino de Dios. En conclusión, veamos Efesios capítulo 5 versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Las responsabilidades del esposo se resumen en amor. Esto no porque la mujer no tenga que amar a su esposo, sino que por lo general la necesidad más grande de sentirse amada está en la mujer. De la mujer, en cambio, dice que respete a su esposo. Eso tampoco es porque la mujer no tenga que amar a su esposo. Ellas por naturaleza ya lo hacen y lo demuestran. Pero parece ser que la necesidad más grande en el hombre es sentirse respetado por su esposa. En este verso encontramos lo que se llama el círculo irrompible. Es una fórmula que nunca falla. Mientras el esposo siga amando a su esposa y mostrándole de manera práctica ese amor, la mujer respetará a su esposo y no tendrá problema para dejarlo ser el líder en su hogar. Los problemas por lo general surgen cuando uno de los dos se sale de ese círculo. Esposos y esposas tenemos diferentes roles en el matrimonio, pero al final somos parte de un mismo cuerpo y debemos dar gloria a Dios con nuestra relación, ya que es un reflejo de la relación que tenemos con Jesús y la relación que Jesús tiene con su iglesia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.